La bandera, el símbolo que nos identifica Enrique y Francisco Claro. Hernández, nuestro historiador, está aquí para ¿Cómo estás, hablarnos. Francisco? Bien, gracias. Buenos días. Pues mira, Bienvenido. aquí está nuestra bandera. gracias. Aquí está nuestra bandera, la actual, Claro. que ha tenido muchas modificaciones a lo largo de su historia, que pues tiene poco más de 200 años, ¿verdad? Sí, hay que mencionar dos cosas muy importantes. Esta actual bandera que tenemos data, voy a decir su composición, de 1969. En este periodo se establecen 37 artículos para rendirle honores a la bandera, para que la bandera tenga los colores verde, blanco y rojo, el verde siempre junto al asta, para que el águila esté de tal o cual manera colocada, que tenga también el nopal, esta peña Sí. y el lago. Sí. Pero algo importante, siempre ha buscado el mexicano la unión del pueblo mexicano. Sí. Y ahí es donde es muy importante nuestra bandera. ¿Y dónde empieza la unión? El gran intelectual Miguel Hidalgo y Costilla, pues buscó algo que nos uniera, ¿no? A los Sí. mexicanos, el movimiento de independencia. Pues Sí. va a Totonilco y saca el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí. Saca el estandarte, que es algo que nos representa a los mexicanos desde antes de la llegada de los españoles. Entonces Hidalgo, con este conocimiento, pues sale y a la gente le dice, bueno, eso es nuestro símbolo de unión. Y después viene el ejército trigarante con Agustín de Iturbide, Sí. el cual, bueno, el que se dice que cuando pasó por Puebla se inventan los chiles en hogadas, con los colores de la bandera, verde, blanco, Claro, verde, ¿no? blanco. Es por una comida que le le ofrecen. ofrecieron, ¿no? Aquí tenemos precisamente la bandera del ejército trigarante, Francisco. Esta bandera, pues vemos que tiene ahí 3 estrellas, tiene una corona. Sí, esta bandera buscaba la unión también. Sí. Tiene 13, están los colores diagonales. Sí. Y estos 3 colores nos representan en aquel momento, para Agustín Iturbide, la iglesia como unión, el verde como libertad y el rojo, que se dice que ese color encarnado nos representaba la unión de los pueblos, un pensamiento de Hidalgo que vemos aplicado en esta bandera. La unión de los pueblos españoles, mexicanos, mestizos, mulatos, las castas unidas por el color rojo. Que esto después fue cambiando en la Constitución de 1823, en la cual el nuevo Congreso Constituyente establece que la bandera mexicana, que veremos en un momento, la bandera de México estará con el águila, Sí. sobre el nopal, sobre la peña, sobre el agua. Hay que resaltar que este símbolo de la fundación de México Sí. aparece desde el cura desde Morelos. Desde Morelos, Morelos. en su bandera, en Sí. 1813, precisamente coloca también esta águila que nos representa a los Aquí la mexicanos. estamos viendo precisamente. El origen de fundación. En Y aquí los pantalla. colores ya tomaban otro significado. Ya tomaron ¿o no? Y aquí vemos otra bandera muy interesante porque tiene color azul, Francisco. Esta es el estandarte de Morelos. Es el estandarte de Morelos. Sí. Esta se hace en 1813, Sí. se hace en seda y esta va a representar ¿Sí? la libertad con los ojos y con las garras, siempre hacia la lucha, que tiene este simbolismo, esta bandera. El color azul ¿qué tiene que ver? Cuéntame. Mira. Sí. El color azul Sí. puede ser, me agarraste un poquito de ¿No, curva, no tendrá que ver con la corona española? ¿Con el color de los borbones? Con el color de los Borbones, tienes toda la razón. En el siglo XVIII los Borbones habían tomado poder y habían hecho nuevas reformas Sí. en la América, las cuales afectan Sí. y las cuales, voy a mencionarlo, Morelos Sí. todavía se está pensando en que vuelva la corona española, la corona de los Borbones, al poder con Fernando VII. O sea, la bandera nos sigue representando los momentos claros y precisos de cada época, Enrique. Claro que sí. Sin duda alguna. Es ¿Y qué correcto. bandera sucedió a esta? Esta es la del ejército trigarante. La del ejército Ejército trigarante, Fue precisamente. La que acabamos de ver. La que acabamos de ver. Y, Sí. y después viene la que establecen el Imperio Agustín de Iturbide. Sí. En 1821-1823. Y la bandera. la corona. Con la corona. El águila aparece con la corona. Sí. Y la corona tiene un símbolo del mundo Sí. y una cruz. Ya. Y esta misma bandera, bueno, Sí. que es del primer imperio, porque tendremos otra bandera del segundo imperio. Claro, es que hubo 2 imperios en México, Claro. pero con mucho Maximiliano. tiempo entre uno y el otro, ¿no? Bueno, sí, pero antes Sí. tenemos todavía la del 1823 que se establece con la primera construcción Sí. hasta 1864. Que es precisamente la que está ahora Es en esa la que tenemos pantalla. en Muy la pantalla. similar a la actual. Muy similar. Sí. Muy Pero aquí es cuando parecida. también ya los colores cambiaron de significado, ¿no? Que Sí, me comentabas. los colores han ido cambiando hasta 1969 que se establecen ya como un símbolo muy particular en cada uno de los colores establecidos por el Sí. gobierno. Sí. 1864 viene el Segundo Imperio Sí. y ellos buscan también
este origen del México prehispánico. También colocan el águila sobre el nopal, Sí. sobre esta peña del agua, Sí. y van a colocar sobre el águila una corona. Ajá. Pero en vez de tener el mundo con la cruz, Sí. lo que hace Iturbide, coloca una piña, que es algo con una flor de lis. Ya. ¿Y eso qué significa? Bueno, Uy, a ver, sí es suena el- interesante. A ver. la piña, hay que decirlo que a Maximiliano le parecía una fruta extravagante, una fruta propia de este continente de América. sí. Tanto fue así que en su palacio en Miramar Sí. puso tapices de piña. O sea, tapices de piña, va uno al palacio de Miramar y todo está tapizado con piñas, o sea, tapices de piña, que es algo impresionante. Miramar es su castillo. Su castillo en Europa. En Europa. ¿Y Sí. en México es, Y mira? en México, Miravalle, Eso exactamente. Chapultepec, y ahí Sí, le hoy corresponde- Chapultepec. Chapultepec, y le corresponde la Avenida de la Reforma, ¿no? Sí. Sí, Pero- que uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Porque se empezó llamándose, imagínate, la Avenida de la Emperatriz y luego Claro. Reforma. Sí, Como que luego- no tenían mucho que ver una cosa con la otra. Pero síganos Sí, contando de la bandera. pero qué bueno que, Sí. que tocas este tema de Chapultepec. Sí. El ejército norteamericano, como Sí. sabemos, el 3 de septiembre toma Chapultepec y ahí está el famoso batallón de San Blas Sí. de combate. Sí. Y ese batallón muestra su bandera y dice precisamente batallón de San Blas, es algo particular que tiene la Sí, bandera. sí. A partir del 69 ya no hay modificaciones, pero en ese tiempo la bandera todavía se le hacían muchísimas modificaciones. Sí. Tanto así que cuando nuestro presidente Francisco I. Madero Sí. sale en la marcha de lealtad Sí. desde Chapultepec al Zócalo, enarbola la bandera de México Sí. para buscar unión, pero sobre todo a la escena trágica, la bandera que él utilizó se le pone su rostro a la bandera de México. Se le pone su rostro Sí. de Francisco I. Madero y dos ángeles sosteniendo una aureola, ¿no? Por el mártir de la patria. Hay un cambio importante en la bandera para recordar ese acontecimiento histórico que le aconteció a Morelos y a Pino Suárez. Pues es que la bandera, Enrique, es el símbolo que nos ve entre lo más fuerte que existe en Así México. es. La bandera a la que le rendimos honor todos los días, no solo hoy. Todos los días. Y es, de veras es un orgullo. Hay que mencionar también que con Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, tiene que trabajar en la bandera de México porque durante el porfiriato, todos los 30 años de Porfirio Díaz, la bandera de México, el símbolo del águila, se basó en una águila romana afrancesada, ¿no? Ajá. O sea, los franceses miran a Roma, toman el águila como un símbolo de Roma, de poder. Sí. Entonces Porfirio Díaz lo que manda hacer es que se haga el águila mexicana a la forma de Francia, una águila imperial. Ya. Ok. Y lo cual con Venustiano Carranza en el año de 1916, un 20 de noviembre, promulga que la bandera mexicana debe ser el símbolo del origen prehispánico. El códice mendocino, este códice que habla sobre origen, es desde ahí donde se toma el águila con Venustiano Carranza. Pues, Pues muchas ahí está. gracias, Muchas Francisco. gracias Pues por al esta contrario. historia tan Sabemos más interesante de la nuestra bandera, ¿no? Está claro llena de está. simbolismos, de significados. Sí. Y más, qué bueno celebrarlo en este pues importante día para todos los mexicanos.